Continuamos en esta edición de Metadata y llegó la hora de hablar del juicio político. Hacía varios años que no había un juicio político a jueces en la provincia de Misiones. El último había sido a los jueces Rey y Gallardo, hace algunos años atrás. Y esta semana, la semana pasada en realidad se concretó el juicio. Esta semana se terminó de conocer la sentencia, la destitución del juez Fragueiro. Sí, con algunas particularidades para remarcar. En principio, una vez que se dispara el jury, tienen 60 días para llegar a una sentencia. Este ha sido un proceso muy rápido, muy veloz, y ha permitido que en casi 2 semanas, en menos de 15 o 20 días, ya esté resuelto, ya esté decidido la destitución del juez Fragueiro. Y con otra particularidad, se han expresado de manera unánime respecto a que este magistrado justamente no puede seguir cumpliendo esas funciones en el marco de esta situación de denuncia pública que se hizo en contra del juez. Pública y penal. Y penal. Y la otra particularidad, y ahí está interesante también para remarcar, que el jurado de enjuiciamiento un poco que no se está sujeto, digamos, a una sentencia previa, que podría ser la penal. En principio es, por un lado, una decisión de carácter político, por otro lado, otra decisión también que observa de cómo debe ser el comportamiento de un juez, sobre todo eso se remarcó mucho, y naturalmente también un mensaje claro a quienes ejercen el poder de la necesidad de conservar las formas y el comportamiento. Hay que recordar que Fragueiro había presentado su renuncia al cargo de juez apenas se supo que iniciaría el juicio político. Esta es una herramienta que suelen usar los jueces y que en el mundo de la política se solía utilizar en esta buena relación entre los dos poderes para que el juez evite el juicio político, evite ser destituido, con eso evita perder ciertos privilegios salariales, si se quiere, o de ingresos, porque al ser destituido pierde todos los privilegios que tenía. Con la renuncia no tan así. Bueno, en el caso de Fragueiro no se le aceptó la renuncia, se dejó que el jurado de enjuiciamiento sea el que tome la decisión y así terminó en su destitución. Hay quizás un dato que por ahí no se ha profundizado, pero es interesante también remarcar. Este pedido de intervención del jurado de enjuiciamiento lo hizo en principio el Colegio de Abogados de la provincia de Misiones a través del presidente y la secretaria. Y por otro lado está el hecho de que este magistrado llegó a ser tal a partir de su profesión de abogado, que esta es la otra cuestión que habrá que ver si terminan suspendiéndole la matrícula temporal o definitiva la matrícula. Así es. ¿Le parece si empezamos a escuchar a los protagonistas? En primer lugar vamos a escuchar al diputado Rafael Pereira Pier. A ver un poco la situación de Pier. Pier era miembro del jurado de enjuiciamiento, o en realidad era miembro designado por la Cámara de Diputados para el jurado de enjuiciamiento. Pero en este caso, antes de que comience el juicio político, Pier se presentó como uno de los denunciantes o uno de los ciudadanos que pedía la destitución del juez. Por ello, Pier se tuvo que correr de su lugar de representante. Fue en su lugar el primer suplente, que es Gustavo González. En representación de la legislatura estuvieron Gustavo González y Ana Azul Centeno. Exacto. Son los dos que representan, Ana Azul Centeno es la que va en lugar de Rafael Pereira Pier. Son los dos representantes legislativos, son los dos a los que vamos a escuchar en un ratito. Pero en primer lugar, vamos a ir en orden cronológico, si se quiere. Vamos a escuchar a Rafael Pereira Pier, que es quien presentó una de las denuncias contra este magistrado y que, como cuestión interesante, y a partir de esto, Pier también está proponiendo hacer algunos cambios en la previa o en las pruebas que se le toma a quienes van a ser designados como jueces. Lo escuchamos a Pier. Bueno, en esta oportunidad quiero transmitir a Metadata que sí, el año pasado pretendí, mediante un proyecto de ley a fin de año, el 55.929/20, que hoy está a estudio en la Comisión de Legislación General, modificar el artículo 26 de lo que es el Consejo de la Magistratura, esa ley realmente que hizo un cambio de paradigmas al seleccionar a los postulantes de acuerdo a los antecedentes y un concurso de oposición también. Y dentro de las pautas de valoración del Consejo, introducir un inciso más, que es el J, un informe psicológico
a cargo de la salud pública de la provincia de Misiones y tiene por objeto la detección de patologías que pueden tornar desaconsejable la candidatura del postulante para el desempeño del cargo. Estamos hablando de los jueces, los fiscales o los defensores. Y en tal sentido, el resultado debe ser expreso. ¿Es apto o no apto para evitar esas disquisiciones de informes que no se pueden terminar en un resultado? Y conforme se detecten o no síntomas, signos que tornen desaconsejable el nombramiento. En tal medida, el acceso tendrán limitado únicamente los consejeros del Consejo de la Magistratura y el propio postulante, porque se trata de una cuestión de salud. Creo que es un proyecto que suma a lo que existe y evita el nombramiento de personas que tengan alguna patología, alguna enfermedad mental que tornen desaconsejable en la función tan importante como son las que cumplen nuestros magistrados en la función judicial. Gracias. Claramente se ha tomado como un antecedente muy importante esta resolución, esta decisión del jurado de enjuiciamiento en cuanto a la necesidad de empezar a mirar de otra manera cómo se van a seleccionar los jueces. Lo que decía Damián, a partir de, ya en forma previa, el propio Pereira Piguel había observado esta necesidad de mayores exigencias en cuanto a la selección de magistrado, en cuanto a su comportamiento, su perfil psicológico, su tratamiento con la cuestión de género, cosa que ahora ha quedado plasmado y evidenciado y escrito en la sentencia que dio por destituido al juez Fragueiro. Bien, en segundo lugar vamos a escuchar a uno de los diputados que fue parte del jurado de enjuiciamiento, que es Gustavo González, que nos relata un poco cómo fue todo este proceso de destitución del juez. El jurado de enjuiciamiento es un organismo establecido en la Constitución, integrado por ministros del Superior Tribunal de Justicia, por diputados provinciales y por abogados de la matrícula, y tiene como función juzgar la conducta de magistrados y funcionarios. El caso del doctor Fragueiro, juez de familia y violencia de Puerto Iguazú, fue paradigmático, tuvo un voto unánime de todos los integrantes a favor de la destitución del juez. ¿Por qué es paradigmático? Porque se juzgó una conducta en función de denuncias de acoso laboral y de abuso sexual contra el magistrado. Las pruebas del proceso fueron contundentes y ha quedado demostrado que una persona como Fragueiro no puede seguir siendo magistrado. Pero también creo, más allá del caso puntual, que este hecho nos lleva a reflexionar de que es necesario introducir mejoras al acceso al Poder Judicial, tanto de empleados como magistrados, ¿no? Hay que introducir mejoras a aquellos que acceden a la función judicial, como también a la ley del Consejo de la Magistratura, que debe seleccionar a los aspirantes para ser jueces. Y también es un fallo y un caso que nos debe hacer reflexionar sobre una mirada de perspectiva de género, en clave de género. Hay que erradicar de la función pública en general ciertos modos que lo que hacen es no poner en valor o no tener en cuestión la necesidad de trabajar para un trato digno hacia la mujer y erradicar todo tipo de violencia. Es un caso que yo creo que ya está trayendo modificación en la forma de desenvolverse de jueces y que creo que también va, espero yo, a implicar un punto de inflexión de una forma de trato distinto en general en la administración pública de la provincia de Misiones. Reitero, el voto fue unánime, nosotros hicimos hincapié de una mirada más política a que estas reformas que hay que introducir en la legislación actual son necesarias para que en el futuro no se vuelvan a repetir casos de este tipo. Decíamos sentencia con perspectiva de género, esto es lo que marca otro antecedente muy importante
para lo que ha representado el trabajo del jurado de enjuiciamiento. Antes de conocer la opinión de quien habla al respecto, hay que decir que también se han escuchado, para repasar básicamente, a las víctimas, a las denunciantes en realidad, de cómo han soportado el acoso permanente, según ellas, del juez ahora destituido de Puerto Iguazú, que la otra particularidad y gravedad sobre todo es que es un juez de familia. Esa es la cuestión más fuerte también en el momento en que se escuchaban los relatos, según pudimos conocer. Así que la diputada Ana Azul Centeno contándonos su opinión respecto a esta sentencia. El caso del doctor Fragueiro, ahora ex magistrado del Juzgado de Familia y Violencia Familiar de Puerto Iguazú, es lo que en derecho conocemos como un leading case, es decir, un caso que sienta precedentes en la justicia de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque ha tenido un impacto en 3 niveles, al menos en 3 niveles. En el nivel institucional, en el nivel social y en el nivel político. A nivel institucional, porque envía un mensaje directo y muy claro hacia adentro de las estructuras del Poder Judicial, en el sentido de que la garantía constitucional de inamovilidad de los jueces en sus cargos puede ponerse en debate, puede ponerse en crisis cuando un magistrado se aparta de aquellas conductas que se esperan de él, ¿no? Pensemos que en este caso no estamos juzgando las decisiones que adoptara el ex magistrado en sus causas o en sus sentencias, sino en cómo se condujo ante ciertas actitudes o ante ciertas circunstancias que se dieron tanto dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito del juzgado, como también en su vida, ¿no? En su vida personal, en su vida particular. También decimos que tiene un impacto social porque el accionar del ahora ex magistrado ha tenido un impacto muy fuerte y muy negativo en la sociedad de nuestra provincia, ¿no? Entonces era también necesario llegar a esta instancia del jurado de enjuiciamiento para poder recuperar y volver a reconstruir esa confianza en la institución de la justicia como uno de los paradigmas fundamentales de un Estado de Derecho. Y también ha tenido un impacto político porque entendamos que el jury o el jurado de enjuiciamiento, si bien tiene un proceso netamente jurídico, su naturaleza es política. Y en este sentido destacar la decisión del gobernador, el doctor Oscar Herrera Huad, que fue el primer gobernador que tomó la decisión de no aceptar la renuncia de un juez y que con esto permitió que se active el mecanismo establecido en nuestra Constitución para que pueda ser juzgado por las vías correspondientes. Entonces, en este sentido, el impacto político es muy fuerte porque alrededor de este caso giran, como decía, estos ejes, y el eje del poder es un eje que hay que poner en discusión, que hay que poner en debate. El poder entendido, digo, cómo uno lo detenta, cómo lo detenta quien lo tiene, ¿no? En el sentido del juez, cómo lo detentaba en relación de aquellas personas que estaban bajo su superintendencia funcional, o de él en su calidad de hombre sobre las mujeres, y cómo quizás por ahí creía que podía hacer uso y abuso del cuerpo de estas mujeres, que siempre eran aquellas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad o quizás de dependencia jerárquica. Entonces, en este sentido, la verdad es que por eso decimos que el impacto de este caso, de esta causa, ha sido realmente y es realmente muy importante. Y además también destacar en este sentido de que es el primer caso en nuestra justicia provincial en el cual se aplica de manera clara y manifiesta la perspectiva de género, que es fundamental para poder pensar en una justicia que realmente sea reparadora con los derechos de las mujeres. Ahí está, entonces, concluido el juicio político, lo que decíamos en el primer bloque, sigue ahora por el camino de la vía penal. Sí. Las 6 denuncias por acoso que tiene Pedro Fragueiro, el ahora ex juez, ya sin fueros, con lo cual la justicia puede avanzar. Hay creo que la fiscal
están viendo o están pidiendo ya la detención de Fragueiro para los próximos días. Veremos cómo avanza la justicia en este sentido, pero ya es una cuestión que queda en manos de la justicia penal. Fragueiro ya no es parte de la familia judicial de Misiones. Y ahora habrá también que buscar un sucesor porque alguien va a tener que ir a ese juzgado, ¿no? Claro, en forma transitoria, como se sabe, asume el subrogante, claro, hasta que se vuelva a convocar a un concurso y ahí se define quién va a ser el juez de Puerto Iguazú. Un último dato que me parece también interesante para resaltar es el hecho de que de esa cantidad de denuncias, al menos según reconocen los propios defensores, hay 2 o 3 que son los que pueden prosperar y avanzar. O sea que de alguna manera se reconoce que hay elementos suficientes como para que continúe el proceso y eventualmente una sentencia penal que podría llevar a prisión a quien hasta ahora era juez de Puerto Iguazú. Bien, hasta acá el tema juicio político entonces en Misiones. Pausa y a la vuelta la picada y algunos detalles de lo que se viene para el domingo.